Pues muy bien, podemos arrancar el programa en un día que está, un día de verano, ¿verdad? Así que está el día bueno, pues ahora mismo para, antes de ir a la playa, pues por lo menos aquí darnos una vuelta, caminar, en fin, refrescarnos un poco y hablando y escuchando nuestros temas, que siempre la radio evidentemente ayuda a todo eso. Bueno, pues vamos a abrir el campo con el protagonista que antes les estaba comentando, con Rafael Basterrechea. Él es vicepresidente de la Asociación Víctimas de la Talidomida. Y antes estaba yo diciendo que qué era eso de la talidomida. Yo creo que muchísima gente que nos está escuchando a lo largo y ancho de Canarias se estará preguntando eso. Otra gente sí le sonará, pero vamos a ver, vamos a recordar un poco qué es y cómo es el momento que viven actualmente. Rafael, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, no nos podemos dejar un buen día de verano, como has dicho. Sí, es verdad, un buen día de verano. Bueno, Rafael, justamente ¿a qué lugar de la península estamos contactando? Pues estáis hablando con Murcia, aunque habitualmente resido en Madrid. Vale. Con Murcia, muy bien. Bueno, así tenemos una idea más cercana, ¿no? Bueno, Rafael, hoy habíamos puesto el título del tema, ¿qué es la talidomida? Y a mí me encantaría que mucha gente, estoy seguro que no sabe el tema, que nos explicaras un poco en qué consiste, qué es la talidomida. Pues bueno, la talidomida fue un medicamento que se descubre inicialmente, según se especula, en los campos de concentración alemanes. Estaban buscando un medicamento que fuera un paliativo del dolor para los soldados heridos, ¿no? Aquello no tuvo mucho éxito y se deja un poco ahí dormida el sueño de los justos, y unos años después, hacia los 50, pues porque en estas pruebas que te digo descubren que no quita el dolor, pero sin embargo da sueño. Hacia los años 50, estamos hablando por supuesto en tiempos de posguerra, con los problemas que había de barbitúricos y demás, de suicidios y toda esta historia, que eran las pastillas que en ese momento había para dormir, se acuerdan de que pues la talidomida era un somnífero bastante bueno. Y la sacan al mercado como tal, porque además, pues con las pruebas bastante deficientes que se habían hecho entonces, pues no tenía ningún tipo de efecto secundario. Por azares del destino, con sucesos que incluso ocurrirían hoy, pues un ginecólogo que tenía una paciente con muchos problemas, embarazada, con muchos problemas de náuseas y vómitos y riesgo incluso de perder el bebé, pues como este era un medicamento que hacía gala de no tener absolutamente ningún efecto secundario, le prescribe este medicamento, la talidomida, y obtiene unos maravillosos resultados en el tema de náuseas y vómitos. Y a partir de ese momento pues se empieza a dar en todo el mundo para esos mismos usos. Resulta que pues unos años después, bastantes, porque digamos que se tarda en el proceso, empiezan a nacer niños con unas malformaciones severas de extremidades y de todo tipo, muchos niños fallecidos y demás. Y hasta el año más o menos finales del 62, principios del 63, descubren que es la talidomida el nexo de unión de todos estos niños que nacen malformados. A partir de ahí, pues bueno, se empieza a prohibir el medicamento en todo el mundo, pues bueno, menos, como siempre en España, que continúa hasta 1985. Entonces al final se resume como un medicamento que resultó ser teratogénico, que se transmitía al feto y que le generaba unas malformaciones congénitas de extremidades severas y sobre todo un alto grado de mortandad. Eso podríamos definir que es la talidomida. Entonces, por ejemplo, en esas malformaciones podría ser brazos más pequeños, ausencia, o sea, malformaciones de todas las extremidades, digamos, ¿no? Sí, bueno, digamos esas son las más características. Sí. Luego hay menos conocidas que son, por ejemplo, haber nacido sin orejas, puedes tener las extremidades perfectamente y simplemente carecer de orejas o de pabellón auditivo. Esa es una secuela muy típica de talidomida. Algún tipo también de problema visual, de nervio óptico, también es muy característico en la talidomida. Pero normalmente, porque además es que la talidomida es extraordinariamente tenebrosa hasta en su forma de trabajar. Solo hace efecto entre el día 36 y el día 50 después de la última regla de la madre. Estamos hablando, claro, de un periodo de 16 días. No importa qué cantidad de medicamento tomas, sino el día en que la empiezas a tomar. En función de si es el día 1, el día 2, el día 13, las malformaciones que generas al niño son diferentes. Ya da lo mismo que tomes más o que tomes menos, sino simplemente el día en que empiezas a tomarla. Por eso digo que... Pero siempre tiene que coincidir, siempre tiene que coincidir que estén entre los 36 y 50 días. Sí, es
un periodo que se llama organogénesis, que es más o menos, los oyentes tienen una idea, pues el niño cuando se engendra, pues es una amalgama de vasos sanguíneos, digamos como una pelotita que va creciendo, y esos 16 días son precisamente los 16 días en los que la pelotita, por llamarlo de alguna manera, se va estirando y aparece un niño con sus 4 extremidades, sus órganos internos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí el niño solo crece, ya no forma extremidades, solo va creciendo. Y precisamente ese periodo, que se llama organogénesis, es por lo que solo en ese periodo afecta la talidomida y dejan de crecer los brazos, las piernas, te falta un riñón, digamos que hay multitud de patologías, pero las más características es lo que has dicho, desde la total ausencia de extremidades, acortamientos, etcétera, etcétera. Mira, una cosa, y dices que hasta el año 63, ¿no? Entonces, ¿cuántos años se estuvo aplicando eso libremente? En Alemania, que es el país que descubrió la empresa farmacéutica, se llamaba Grünenthal, y además, como estoy hablando con Canarias, es importante que sepa el pueblo canario que posiblemente sea uno de los más afectados, porque uno de los distribuidores de esta farmacéutica tenía su residencia en las islas. En Alemania se estuvo vendiendo más o menos con autorización desde el año 57 hasta el año 62. Pero la asociación ha podido demostrar, y así está recogido en la ley, que en España estuvo entre el año 1950 y 1985. La audiencia, y tú mismo te preguntarás por qué. Yo os lo voy a explicar. Claro, es la pregunta que te iba a hacer ahora, claro. Claro, con mucha sencillez. Tener en cuenta que ¿dónde se prueban hoy los medicamentos que la legislación es mucho más laxa? Pues evidentemente en los países africanos y de Sudamérica. ¿Qué era España en 1950? ¿Qué es casi España hoy para Europa? Seguimos siendo África. Huelga decir las Canarias, que encima el distribuidor europeo tenía su residencia allí, ¿no? Entonces podemos decir que nos usaron como conejillos de Indias, y luego, pues bueno, luego ya solo pues cabe echar la responsabilidad al gobierno de la nación. O sea, cuando en el mundo entero se retira un medicamento, pues no es comprensible, si se retira en 1963, que en España siga hasta 1985 disponible para los seres humanos, ¿no? Y dices, oye, pues ¿esto cómo lo has demostrado? Es tan sencillo demostrar como entrar en el Boletín Oficial del Estado, y hay una orden de mayo de 1985 donde explica explícitamente que la talidomida está a disposición ambulatoria, y que esa ley de 1985, como te digo, es la que empieza a legislar el medicamento de una forma mucho más exhaustiva y compromete al médico en responsabilidad si lo recetase. Claro, a partir de ahí bajan exponencialmente los nacimientos de niños con malformaciones de extremidades. Alucinante, alucinante. Sí, entonces me estás comentando que prácticamente nos han utilizado en ese mapa que has dibujado, porque seguimos haciendo eso. O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo la cosa, ¿no? La verdad es que yo no tengo palabras, ¿no? Yo al final lo que hemos hecho en la asociación es investigar sin la ayuda de nadie. Lamentable, pues bueno, esto se puede entender en una dictadura, porque bueno, pues estábamos hablando de Franco, de la afinidad que había con Alemania y todos sus ideales. De hecho, no entramos en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Todos sabemos por qué, por nuestra propia situación, no por falta de ideología de nuestro dictador. Pero claro, lo que es incomprensible es que a partir de que nace una democracia, esto haya seguido hasta 2023 y siga todavía, porque sigue siendo una historia absolutamente macabra. Ya no juegan tanto los intereses ideológicos como los económicos, evidentemente. Claro. Rafael, a ti te ha afectado evidentemente, ¿no? ¿Qué secuelas tienes tú? Sí, en la asociación, digamos, socios con derecho a voto, solo podemos ser potenciales víctimas de talidomida. Hay socios, digamos, simplemente colaboradores que nos echan la mano, que posibilidad quieren estar, pero con derecho a voto somos todos potenciales víctimas. Yo tengo mucho más cortos los dos brazos, es mucho más notorio en el izquierdo que en el derecho, no tengo articulación de codo, y luego tengo una funcionalidad de las articulaciones de hombro y muñecas aproximadamente de un 10 o un 15% con respecto a lo que sería una persona normal. Tengo glaucoma, tengo problemas auditivos, riñones deformados, etcétera, etcétera.
Rafael, y tu vida, vamos, si miramos, si lo resumimos un poco mirando hacia atrás, en la moviola del tiempo, ¿cómo ha sido? O sea, me dejas pensando, ¿no? O nos estás dejando pensando a todos, reflexionando acerca del tema, ¿no? Pues bueno, yo creo que es fácil de entender para la sociedad. O sea, la vida de una persona como yo es una vida diferente, una vida de exclusión social sistemática. Hay siempre pues un porcentaje, no lo voy a negar, de personas que tratan la discapacidad con la naturalidad que ella misma conlleva, pero la mayoría de las personas pues no es así. Entonces, bueno, pues tienes que pasar discriminación en la infancia, en la adolescencia, tener en cuenta que al final yo soy una persona extraordinariamente rara. O sea, hoy con mis 58 años sigo paseando por la calle y cada día es rarísimo que no se dé la vuelta a la gente. Eso es absolutamente... Lo tengo asumido, ¿eh? No me sienta ni mal siquiera. Claro, ya estás acostumbrado a esa historia. Pero sí es verdad que no se ha normalizado, aunque sí es verdad, creo yo, que se ha avanzado bastante en el tema de la normalización dentro del mundo de la discapacidad, se ha avanzado bastante, pero sí es verdad que todavía falta muchísimo, ¿no? O sea, tú sales hoy a pasear y me dices que todavía ves gente que da la vuelta y te mira o lo que sea, ¿no? Sí. Hombre, se ha tratado a base de agravio comparativo, que yo no sé si es la forma, ¿no? Porque, digamos, de facilitar al discapacitado el acceso a determinadas cosas digamos, favoreciendo sobre el resto de los ciudadanos, pero no se han conseguido al final, porque si tiramos de estadísticas, pues cuando el paro en España es en un 20%, en las mujeres es un 40%, en los adolescentes es un 60%, en las personas discapacitadas es un 90% y en las mujeres discapacitadas es casi del 98%, ¿no? Fíjate cómo se disparata. Claro. A más problemas, más marginación, digamos, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado Rafael? Es decir, se les debe a ustedes, ¿no? Ustedes se les debe. El Estado ha sabido, porque ustedes llevan luchando por esta historia, por el tema como víctimas, yo creo que toda la vida, ¿no? ¿Cómo se han mostrado las diferentes administraciones? ¿Cómo ha sido esa lucha, Rafael? Pues la verdad es que yo, sinceramente, carezco de adjetivos peyorativos, ¿eh? O sea, yo describir a nuestros políticos, y no estoy hablando como puedes ver de color ni de ideología, yo no tengo palabras. O sea, la verdad es que el político medio español carece de sensibilidad, de empatía, de afecto. Yo llevo desde 2013 10 años como en el cargo de vicepresidente y más antes en tratos políticos porque, como te he dicho, residía en Madrid. Y bueno, yo no he podido sentir más insensibilidad que con la clase política. Ha habido alguna excepción, sería un hipócrita, pero excepción que se cuenta con los dedos de una mano. Yo podré haberme reunido a lo largo de estos años con 800 o 1000 diputados, no lo sé, ya perdí hasta la cuenta, de presidentes, de ministros de Sanidad. Se carece de sensibilidad. O sea, esto no le importa a nadie. Esto, además, es muy importante que la audiencia entienda que conseguir una compensación por un daño farmacéutico no es un privilegio para las víctimas de talidomida, es un privilegio para cualquier ciudadano. Mañana, si tú mismo, tu hijo o tu familia recibe un daño por un medicamento que le genere una discapacidad, podrás tirar de la ley que se aprobó la semana pasada para decir que tienes el mismo derecho que tengo yo, porque además es así, ¿no? En España el hecho de hacer daño a un ser humano es casi gratuito, y eso no lo podemos ni lo debemos permitir como sociedad. Ya. Y cuando por ejemplo, ahora aparece la ministra, hace 2 semanas, o no sé exactamente cuánto, ¿no? Diciendo que se había cumplido con el tema de ustedes. Sin embargo, eso por lo visto no está tan claro, porque según veo, porque ahora hay un montón de historias burocráticas que les exigen y que... ¿Cómo es el tema? Bueno, yo te pongo un ejemplo que, como dice aquel, está todavía en la sartén, ¿no? Si lees el boletín oficial del Estado, en la documentación que tenemos que presentar nos piden un certificado emitido por el Instituto de Salud Carlos III de que estamos inscritos en el Registro Estatal de Enfermedades Raras.
Bueno, pues eso no es competencia del Carlos III, es competencia del Ministerio de Sanidad. Ha habido un error, hay un desorden absoluto, llevamos una semana, no sé nada, mis socios no pueden presentar la solicitud, el plazo de presentación es improrrogable de 3 meses, finaliza el 5 de octubre, y las palabras son, estamos en ello, estamos en ello, estamos en ello. Las palabras de un pobre funcionario, un secretario, un telefonista, porque a este vicepresidente, único representante de las víctimas de talidomida de España, porque la Asociación Nacional solo hay una, no le coge el teléfono nadie, ni en el Ministerio de Derechos Sociales, nadie con responsabilidad. Y en medio de claro, y es todo eso, y en medio ahora de de un tema electoral, un cambio que puede existir o no, y ahí están ustedes en tierra de nadie, ¿o cómo? Así hemos estado siempre, ¿eh? Bueno. O sea, no, el Real Decreto se ha aprobado no por sensibilidad, se ha aprobado porque políticamente interesaba el momento. Ten en cuenta que esto viene de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 y estamos en 2023. El Real Decreto tú lo puedes ver y con tu criterio, al igual que tu audiencia, con tu criterio propio, que evidentemente eres una persona con un intelecto, razonarás si son necesarios 5 años para redactar lo que ves. Eso lo redacta, no hace falta casi ni ser abogado para redactar eso, y se han tirado 5 años. Injustificable. Claro, yo sé que salió la ministra y se lo agradezco, pidiendo perdón por el retraso, pero es que el problema es que los 40 o 50 socios que se me han muerto en este año, o en estos años de negligencia, ya no van a percibir la ayuda. No hay herederos. O sea, la ayuda se puede solicitar a partir del día 4 de julio, y el que no estaba vivo el 4 de julio ya no puede solicitar esa ayuda. Tremendo. Es verdad, no ha habido sensibilidad alguna. O sea, pero ¿cómo ¿sabe? Y mira uno para atrás y se pierde en el tiempo, en los años. Como hay algo que lo que tú estás planteando y coño, me parece súper lógico. Que ¿cómo es posible que se haya llegado a estas alturas y en este plan? Yo te voy a poner un ejemplo que si continúas en la radio y me vuelves a llamar, vas a poder contrastar por ti mismo. A nosotros nos van a dar una ayuda. Nos van a dar lo que ellos definen una ayuda por habernos, digamos, destrozado la vida, ¿no? Claro. Son unas ayudas importantes porque estamos hablando de compensaciones entre 600, 700, 800 mil euros. Yo insto a todo canario y todo peninsular que me esté oyendo que tenga una malformación en extremidades o similar y que haya nacido entre el 50 y el 85 a que solicite ese reconocimiento, que es absolutamente gratuito y tiene derecho todo ciudadano español, ¿no? Bueno, pues de esa compensación que nos van a dar, el gobierno de España nos quiere quitar, nos quiere hacer declarar IRPF. Como evidentemente es una cuantía importante, estamos en el tipo máximo de IRPF. Nos van a quitar el 50%, en algunas comunidades, en otras incluso hasta el 54%, nos van a quitar vía impositiva lo que nos han dado por hacernos unos desgraciados. No. Pero claro, voy a ir más allá. Te voy a decir, espérate 3 meses. Verás lo que hace al respecto la ministra o el ministro de Hacienda entrante. Verás que no habrá hecho nada. Ni siquiera habrá contactado con la asociación. Seguiremos teniendo que ser nosotros los que peleemos, los que les demos la lata, los que les hagamos la pelota, lo que tanto les gusta, los que estemos humillados. Y eso, gobiernos democráticos con políticos que están en el desempeño de sus funciones porque tienen amor al ciudadano y lo que quieren es que su sociedad mejore. Rafael, una cosa, si ahora ustedes, me encantaría que, en fin, que este mensaje evidentemente llegara, que hay mucha gente que nos está escuchando, gente que posiblemente tenga también esto que tú estás comentando y que tenga acceso a esto. Pero tú me estás diciendo, esto se me acaba, por ejemplo, todo el tema burocrático en octubre. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Van a seguir con el papeleo? ¿No? ¿Cómo lo consiguen? No, se acabó. Fíjate la trascendencia de que se divulgue que cualquier canario, cualquier ciudadano español, por lo menos presente su solicitud, porque el día 5 de octubre o el día 6 de octubre habrá perdido el derecho a ser reconocido porque se cierra el reconocimiento y a percibir la compensación, que no quiere decir que este ciudadano no sea víctima de talidomida. Hasta el establecer un periodo de cierre de esto significa la villanía de la gente que lo ha diseñado. Porque claro,
un canario que no se ha enterado de nada. Pero eso te quería preguntar. Es que es fácil que no te hayas enterado. Es muy fácil que no te enteres. Mira, yo llevo desde el martes de la semana pasada, como te digo, que hace 2 semanas que se aprobó, llevaré alrededor de 200 o 300 llamadas de personas que no se habían enterado de nada, entre ellas Canarias, ¿eh? Y claro, yo les doy las instrucciones, pero les doy a lo que puedo llegar. El que no se interesa o el que no se acaba enterando, porque no todo el mundo va a oír este programa, por desgracia, o no todo el mundo ve la televisión, o no todo el mundo que tiene más divulgación que yo dice con la misma claridad que si tiene usted una malformación y no ha nacido este año, puede ser una víctima de talidomida. Es que hay que decirlo con esa contundencia. Luego podrá no serlo, pero yo a tu audiencia y a ti mismo te meto en un pensamiento. O sea, ¿no te parece extraño que si ha habido 600 solicitudes de reconocimiento, todos estemos en ese periodo temporal? ¿No os parece extraño que no nazcan personas con malformaciones de extremidades ni antes ni después del 80, ni antes del 50 ni después del 85, o nazcan infinitamente menos? O sea, qué casualidad, solo nacemos personas con malformaciones, imagínate, 150 al año, cuando la talidomida está en el mercado. A partir de 1985 nacen 10. Hombre, eso es en sí mismo es un dato contundente, que por supuesto el gobierno de España no ve, ¿eh? Y el Comité Nacional Científico Técnico tampoco lo ve. Los jueces tampoco lo ven. Sí, qué casualidad. Mira, ¿y qué población puede estar afectada, más o menos? ¿Hay un censo? Sí, no hay un censo, porque si lo hace alguien lo hace la asociación. Pero hay un razonamiento que es igual de contundente que el que te acabo de dar. Mira, quito Alemania porque fue el país donde se descubrió el medicamento y donde más afectados hay, que estamos hablando alrededor de unos 3.000. Pero, por ejemplo, en Inglaterra hay más de 500, en Italia hay más de 300, en Irlanda hay más de 100, en Holanda también hay más de 100, en Suecia más de 100. Por población, por pura población, en España es imposible que haya 130, tendría que haber muchos más, alrededor de 300, 400, una cosa similar a Reino Unido o a Italia. Pero si además le sumas el factor que te he dicho, que ha estado en el mercado 29 años más que en el resto del mundo, ¿cuántos tendrá que haber? Claro. Yo es que llego hasta a pensar, y ya te digo, con razonamientos exclusivamente matemáticos, que si yo he recibido alrededor de 900 llamadas entre solicitudes y llamadas, pues a lo mejor de esos 900, 800, 750 somos víctimas de talidomida. Seguro, porque hay más tiempo, claro. Hay más tiempo ahí, claro. Y no te digo nada, ¿cuántos habrán muerto? Podemos estar hablando de 2.000, 3.000 personas, que siempre han sido las cifras que ha manejado esta asociación. Claro, esa gente se ha quedado en el camino. Rafael, se nos fue el tiempo. ¿Cuándo te puedo llamar para ver ese seguimiento? Yo quiero seguir haciendo este seguimiento. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Igual que cualquier canario, yo estoy a disposición y la asociación está a disposición. Danos el teléfono, danos la página. La página de ¿sí? La página es www.avite.es. Ahí tienen el teléfono, los 2 teléfonos, tanto del presidente como el mío, la posibilidad de asociarse, toda la información de 20 años de trabajo y todo lo que sabemos sobre talidomida. O sea que ahí el ciudadano se puede informar y luego, pues ya digo, como te digo, llamando a nosotros, le daremos toda la información sobre el proceso actual que llegue a nuestro conocimiento. Pues muy bien, Rafael. Pues nada, te vuelvo a llamar en un tiempito, te vuelvo a llamar a ver cómo va la cosa, ¿vale? A tu disposición. Gracias. Buenos días. Gracias por tu... Vale, ok, chao. Bueno, pues nada.